¡Zuam! Hoy vamos a revestir el contenedor. ¿Revestirlo? Sí. Vamos a revestirlo, vamos a cubrirlo, vamos a vestirlo, vamos a revestirlo. Sí, así se dice, revestirlo. Quédate para ver qué materiales usamos. Antes de comenzar, vamos a hablar muy rápido y muy por encima de los revestimientos. Joder, qué aire. Hay infinidad de formas de revestir una casa. Infinitas opciones. Nosotros hoy vamos a hablar de las más típicas, excluyendo revocos, cerámicos y cosas de este estilo, porque no se adaptan demasiado bien a nuestro caso, ya que pensamos mover esta casa en un futuro y este tipo de revestimiento nos podría traer bastantes problemas. Así que este lo dejamos apartado. Empezamos con el revestimiento de madera, uno de mis favoritos. A mí me encanta. La madera da una sensación de calidez increíble. ¿Qué pasa? La madera es algo más complicada de mantener que otros materiales, y más dependiendo del tipo de madera que elijas. Tendrías que irte ya a maderas más como teca, maderas tropicales o maderas como bambú. ¿Y qué pasa con estas maderas? Que son muy caras. Y yo estoy pelado, estoy sin un duro. Así que este revestimiento también lo vamos a dejar de lado. Revestimientos metálicos. No hace falta decir más. Estamos construyendo una casa en un cubo de metal. Sabemos que el metal es un excelente conductor térmico, así que no vamos a hacerlo con esto. Vamos con los revestimientos vinílicos, súper populares en los últimos años, hechos de hechos de PVC, para resumirlo un poco. Están hechos de PVC y este aire me está matando el vídeo. Este material tiene muchísimas ventajas, como el hecho de poder escoger diferentes texturas. Se puede aprovechar la impresión digital que hacen para tener texturas imitación madera, texturas naturales de piedra, cualquier cosa que quieras. Queda súper bonito en fachadas, es cierto. Además, es súper resistente a condiciones climatológicas adversas, es un gran aislante térmico, no requiere mantenimiento, es fácil de montar. Son muchas las ventajas de este material. Además, muchas de las empresas lo crean con material reciclado, así que es genial. ¿Qué pasa con este material? ¿Por qué no lo escogemos para revestir nuestra casa contenedor? Veréis, este material te lo venden como una solución económica y la verdad es que no lo es, así que vamos a dejarlo también un poco apartado. Revestimientos de fibrocemento. El fibrocemento es una mezcla de fibras de celulosa, cemento, arena y agua, en su mayoría. Tiene infinidad de ventajas. Al igual que el revestimiento vinílico, dispones de una amplia gama de formas, texturas, diferentes tipos de panelado. Este material lo pueden aplicar en moldes que tienen ya prefabricados con diferentes texturas, diferentes formas y demás. Súper resistente también a condiciones climatológicas adversas, como la que estamos teniendo ahora mismo, que hace un aire del carajo. Es increíble el aire que hace y no puedo grabar. Pero bueno, muy resistente a condiciones climatológicas adversas, mantenimiento mínimo, ignífugo, un montón de ventajas también. En resumen, es carísimo, por eso lo dejamos apartado también. Sé que hay infinitos materiales con los que revestir una casa. Nosotros hablamos de los más populares, por así decirlo. Y me diréis, Alex, entonces, ¿cuál has escogido tú para revestir el contenedor? Ninguno de estos que hemos mencionado. Ahora lo vais a ver. Me he preparado estos moldes con madera reciclada. Vamos a hacer unas muestras con distintas mezclas. Usaremos distintos tipos de morteros, fibras de polipropileno, tinta, cola blanca y más. También nos faltaría un hidrofugante y antihongos, pero como ahora solo vamos a hacer unas pruebas, con esto bastará. Empezamos con la primera muestra. Para esta vamos a usar mortero seco gris, agua, algo de tinte para ver si es posible teñirlo y fibras de polipropileno. Para un momento para comentaros, hay distintos tipos de fibras que se pueden usar para esto. Yo recomiendo sin duda alguna la fibra de vidrio, pero para este caso no he tenido tiempo de comprarla. Para esta segunda muestra vamos a usar mortero seco blanco. Exactamente las mismas cantidades que en la anterior muestra, pero además le añadimos un poco de cola blanca. La tercera es igual que la anterior, pero más líquida. Quiero ver si la diferencia en cuanto a resistencia es significativa.
La cuarta, ya que es mortero blanco también, no le vamos a echar tinte. Así vemos la diferencia con las dos anteriores, que sí que tienen. Además, esta es 4 milímetros más gruesa que las anteriores. Bien, como podéis ver, esto ya lo tenemos listo. Hemos ido siguiendo las medidas que habíamos preparado antes, así que todo bien. Una es mortero gris, las otras son mortero blanco, unas llevan cola blanca, unas llevan fibra, otras llevan más fibra que otras, unas llevan tinte, otras no. Está perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que seque. Mientras secan estas muestras que tenemos aquí, hablemos un poco sobre cemento. El cemento es el segundo material más utilizado en el mundo, después del agua. Este está un poco tobermoritizado ya. Fue inventado en 1894. Anterior a esto, los edificios se hacían con arena, barro, cal y otros materiales orgánicos. El cemento, o más comúnmente el cemento Portland, es este polvo de color gris. Cada empresa tiene su fórmula, pero simplificando mucho es un 90% piedra caliza y un 10% arcilla. Me he venido aquí a la sombra que estaba ya un poco harto del sol. Sigamos. Fabricar cemento no es fácil. Para unir estos materiales, a la piedra caliza y la arcilla, hace falta fundirlos a una temperatura por lo menos de 1450 grados. Como curiosidad, os diré que la fabricación de cemento emite una gran cantidad de CO2. Si no me equivoco, alrededor del 7% de las emisiones globales de CO2. Si no me equivoco, creo. Si no, miraré aquí al ordenador, que lo tengo por ahí. Total, sigamos. Es un problema esto de las emisiones de CO2 porque no podemos pararlo. Tenemos que seguir construyendo, seguimos necesitando este material de momento. Ahora seguimos, que estoy un poco cansado de estar de pie. Oh, mucho mejor. Hay diferentes tipos de cementos. Lo más común, hormigón, que es una mezcla de cemento, arena, piedras y agua. O hormigón armado, que es lo mismo, pero se le añade metal como alma estructural. Más adelante veremos por qué. Al cemento muchas veces se le añaden materiales como yeso para retardar su fraguado. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el cemento necesita un fraguado lento. Por eso muchas veces cuando pasáis por una obra podéis ver que cuando aplican este material lo van mojando durante horas, durante días, para que mantenga la humedad. Al secarse se crean como una especie de cristales, que es lo que le da la resistencia final. Esto no es inmediato, al contrario, necesita un proceso, y para este proceso necesita de humedad. Si se seca demasiado rápido, paramos este proceso, no damos tiempo a que se creen los suficientes cristales de tobermorita y entonces no adquiere la resistencia necesaria. En principio adquiere la dureza necesaria en 28 días. Aún así, el proceso sigue. A medida que vaya lloviendo, vaya habiendo humedad, este material irá cogiendo más resistencia. La dureza del cemento se mide en megapascales, que es la unidad de resistencia a compresión de este material adquirida cuando ha fraguado completamente. Es el número este que veis aquí arriba. El mortero o hormigón es un material que aguanta muy bien la compresión, razón por la cual se usa en la construcción. Pero por el contrario, no aguanta tan bien la tracción. Por eso muchas veces se usa hormigón armado, que es básicamente lo mismo, pero se le añade un metal o un acero para darle más resistencia. Y vosotros os estaréis preguntando, muy bien Alex, pero tú que vas a hacer paneles, esto va a hacer un ejercicio de tracción, va a hacer un ejercicio de compresión también, pero a la vez también va a hacer un ejercicio de flexión. Uy, me lo he cargado. Sí, también va a hacer un ejercicio de flexión, pero claro, la flexión es puramente un ejercicio de contracción y tensión a la vez. Os lo explico con un ejemplo súper sencillo. Bien, como veis, es un trozo de madera de tablero de contrachapado y voy a dibujarle aquí un centro. ¿Ya veis? Las diferentes capas de madera. El centro, aproximadamente. Esperad que bajo la cámara. Es que nos va a ir genial porque podéis ver todas las capas y así veréis la primera que sufre. Veréis, un ejercicio de flexión, cuando he dicho que un ejercicio de flexión es puramente un ejercicio de compresión y tracción, es por esto. Si os fijáis, de la mitad para abajo está haciendo un ejercicio de tensión o de tracción. En cambio, la parte de arriba está haciendo un ejercicio de compresión.
hemos dicho que el mortero resiste peor la tracción que la compresión, al igual que la madera. Y como podéis ver, las primeras partes que se rompen son las que están trabajando a tensión o a tracción. Por eso se le pone un alma de hierro, se le pone algún tipo de metal en el centro para bloquear y dar resistencia al material. Espero que se haya visto bien, porque desde aquí no sé si se ha visto. Y después de cargarme por error una de las muestras que os iba a enseñar ahora y un trozo de madera, que esto ha ido genial, vamos a continuar con las muestras que yo creo que ya deben haber adquirido la dureza de los 28 días necesarios después de esta chapa. Vamos a verlas. Por cierto, si de verdad os interesa este tema, echarle un ojo a este canal de aquí, que de verdad él lo explica súper bien. Lo mío es una copia barata de lo que ha hecho él. Echarle un ojo si de verdad os interesan estos temas. Vamos a ver las copias. En realidad llevan ya 5 días secando. Ha sido genial porque han sido días de leve lluvia y mucha humedad, y no ha hecho falta humedecerlas. Os diré una cosa, han salido preciosas. La de mortero gris es bastante más seca y porosa, seguido por la última que hicimos, la gruesa. Las dos a las que le pusimos un poco de cola blanca han quedado extremadamente lisas y sin poros, y todas las vibramos por igual. Ahora que tenemos estas muestras fuera de los moldes, vamos a hacer otras. Me han recomendado que use mortero revoco. Voy a probar. Igualmente pensaba hacer 4 muestras más para probar poniendo malla y comprobar si las fijaciones que he preparado sirven. Voy a usar esta tira de hierro plano de 40 por 3 milímetros para hacer la muestra de fijación de los paneles. Como veis, la he cortado a la medida que yo creo necesaria y le he hecho unos agujeros y cortes para que se adhiera mejor al panel. Mejor os dejo el boceto que hice de esto. Lo siento, no he tenido tiempo de pasarlo a formato digital como normalmente hago. Podéis ver su función. Parte de esta pieza está dentro del panel y la otra es la que servirá para colgarlo y fijarlo. Le falta hacer un doblado más, pero yo no puedo hacerlo. Las tendré que llevar al herrero para que las doblen. Pero para esto nos sirve. Me he hecho un útil para que quede exactamente como necesito. Como veis, tiene 4 milímetros por abajo y 5 milímetros por arriba para cubrir con mortero, que a la vez quedará unido por los agujeros y cortes que le hemos hecho. En 2 de las muestras pondremos esta malla de fibra de vidrio. Las otras 2 las dejaremos sin malla para ver la diferencia entre mortero seco y mortero monocapa o revoco. Y ahora que tenemos ya estas totalmente secas, que por cierto las hemos numerado para no... A ver si puedo cogerla. Aquí. Las hemos numerado todas para no tener errores. Vamos ya a ponerlas a prueba. Toca ver la resistencia de cada una de ellas. También tenemos secas ya las de mortero monocapa. Este mortero ha tardado mucho más en fraguar. La textura no es la misma, es más áspero. Hay algunos fallos por no haberlo vibrado suficiente, pero en general, como primera impresión, no me gusta. Empezamos con la primera muestra. Nosotros no vamos a medir la fuerza o resistencia con la unidad común que se usa para esto. Eso sería muy complicado de lograr. Simplemente vamos a partir de X. Si la primera parte en cierto punto, ese punto será X. Si la siguiente parte en un punto más alto, será X más 1. ¿Me entendéis, sí? Vamos a usar la botella para esto, así todos podremos verlo. Vale, definitivamente este aguanta un poquito más.
voy a hacer un cambio para que no nos pase más esto. Le sumaremos esta viga de hierro que pesa entre 8 y 10 kilos. La sensación que tengo con esta a la hora de partirla es que es mucho más dura. Me cuesta bastante más. Vamos con la tercera. Que se me pasa. Repetimos a cámara lenta. Esta líquida la noto algo más frágil. Hay que sumarle más peso. Voy a sumarle estas pesas de 1 kilo con las que hacía ejercicio antes de cumplir los 30. Después de los 30 ya estas cosas no se usan. De esta no voy a comentar nada, ya lo habéis visto, es muy dura, pero para mi caso es demasiado gruesa. Si os soy sincero, con estas no tengo demasiadas esperanzas, pero vamos a probarlo igualmente. Comenzamos con las muestras monocapa o riboco. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Vale, sorpresa no, se acaba de romper. Ha sido cortar la cámara y romperse. No me convence, la noto más frágil que el mortero seco. Además su textura no me gusta. Vamos con el siguiente, que es igual, pero blanco. Le he puesto unas pesas para prevenir y pensando que como con el mortero seco, el blanco podía ser más resistente, pero no, es lo mismo. No os penséis que tiro el agua cada vez que hacemos una prueba, la aprovecho para regar las plantas. Aquí empieza lo bueno, veréis como la suma de fibras y malla de fibra de vidrio se nota una barbaridad. Antes de seguir con más peso, quiero que veáis algo. No sé si lo podéis apreciar, pero está un poco doblada ya, ¿eh? Está un poco doblada, pero no acaba de romper. En parte eso es gracias a la fibra de vidrio y a la malla que le hemos puesto. Si os fijáis, por aquí debajo está un poco ya agrietada. En cualquier momento va a romper, pero sigue aguantando, y más con el aire que hace, que se está moviendo la botella. Pero sigue aguantando. La malla le da una resistencia increíble. Vamos a seguir añadiéndole peso y a ver qué pasa. Ya no le voy a poner más peso porque no puedo, pero ya veis que incluso aplicándole fuerza le ha costado. Y el último es exactamente lo mismo que este, lleva exactamente lo mismo, pero ya sabéis que le hemos añadido esto de aquí. En principio este va a ser el enganche que le vamos a hacer para cuando hagamos los paneles. Esto tendrá forma de U, le falta un doblado más aquí, solo que no pude hacérselo, y aquí es donde apoyará todo el peso. Le pondremos 2 de estas, una a cada lado del panel grande, y bueno, vamos a hacer una prueba a ver si resiste en condiciones. Ya veis que tiene un agujero para poder pasar un tornillo y así fijarla, así que vamos a aprovechar y lo atornillaremos a esta viga de madera. Hago uso de la cuerda de slackline para poder llevar a cabo esta prueba. Esta es la forma más fácil y rápida de comprobar si las fijaciones resisten. Le voy añadiendo peso, pero ni se inmuta. Incluso le aplico todo mi enorme y desmesurado peso completamente y nada. Voy a desmontarla. El resultado es que me quedé sin batería mientras me destrozaba la mano pegándole golpes a la muestra, hasta que decidí coger el martillo y la destrocé. Tenía que romperla igualmente, porque necesito la fijación de hierro. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas podido sacar tus propias conclusiones. A mí me ha ido muy bien, yo he sacado las mías y ya tengo claro con qué voy a hacer el revestimiento del contenedor. Nos vemos la semana que viene, que será todavía más interesante. Chao, chao.